Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y hoy vamos a hablar de un montón de cosas como siempre. Y pues nada, miren, hoy decidí hacer una lista de mis 5 películas favoritas relacionadas con la guerra de Vietnam. Y bueno, antes de que empecemos con esta lista de las películas, quiero pues no sé, reflexionar sobre lo trágico o lo que representa esa guerra para el mundo, ¿no? Representa posiblemente la caída de una potencia, representa la organización del hecho de que Vietnam, pues la organización popular había sido muy, muy importante y que a Estados Unidos le costó prácticamente miles de millones de dólares para que al final no se pudiera hacer demasiado. Y bueno, vamos a comenzar con esta lista de la primera película que posiblemente es la que más me guste, teniendo en cuenta que todas me gustan muchísimo. Se llama Full Metal Jacket. Está hecha por Stanley Kubrick, que es un genio sin duda del cine. Y tendríamos que pues reflexionar. Es una película que se hizo ya en 1987, que si tuviéramos que hacer una idea general, ya habían pasado 12 años del fin de la guerra de Vietnam. Y bueno, Kubrick hace, digamos que la película se puede dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con el entrenamiento de los soldados, que tiene una historia muy, muy, muy peculiar sobre pues, a la presión que se someten estas personas, ¿no? Y pues no les quiero adelantar demasiado, pero tiene esta primera parte un desenlace fatal, incluso ligado prácticamente con el contexto del drama. Y una cosa muy, muy importante es que hay varias cosas que podríamos rescatar. Por ejemplo, el hecho de que el entrenador de esta película había estado dentro del ejército, que se usaron instalaciones también del ejército y pues nada, la segunda parte tiene que ver con la vida de un periodista que tiene que ir cubriendo ciertas cuestiones y tiene una profundidad increíble de principio a fin. No sé, todo se desarrolla a partir de una idea que tiene que ver con la pérdida de la inocencia. Incluso al principio de la película hablan sobre el club de Disney y lo que representa eso, y al final de la película terminan cantando los soldados esto después de una población prácticamente destruida. Y vale la pena también resaltar los escenarios que son verdaderamente preciosos, que se grabaron en Estados Unidos y no en Vietnam. El trabajo de la música también es increíble de principio a fin. Pero bueno, vamos con más porque si no esto se puede alargar y ya saben que yo podría echarme hablando horas y horas. Hay una película que ya se grabó en el siglo XXI que se llama We Were Soldiers, que prácticamente en México le pusieron Fuimos Héroes y bueno, pues, prácticamente hay un montón de traducciones de este fenómeno. Miren, se estrenó en el año 2002, se grabó prácticamente en mucho, mucho tiempo porque tuvieron que conseguir los derechos, porque la gente no estaba prácticamente de acuerdo. Y lo que más me llama la atención de esta película, que a muchas personas puede no gustarles, porque tiene un lado como no tan crítico en torno al fenómeno de la guerra, sino que tiene que ver un poco más con el valor de los soldados. Pues una de las cosas interesantes es que nos habla desde el principio de la guerra, nos habla prácticamente de estas diferencias que hay entre franceses y vietnamitas, nos hablan también de la formación de los soldados, nos hablan del uso de los helicópteros, que fueron una cosa muy importante dentro de esta guerra, y una de las cosas más importantes es que nos hablan de la primera batalla seria que tuvo Estados Unidos contra el Viet Cong, y que básicamente cuando Estados Unidos iba por algo pues, que según ellos iba a tardar 2 o 3 años, terminaron echándose 10 años y terminaron por no poder lograr que el enemigo o que los vietnamitas doblaran las manos. Y desde la primera batalla, que esto está muy bien representado en esta película, nos damos cuenta de que las cosas van muy en serio y que tenían con qué defenderse los vietnamitas. Hay un trabajo que a mí me gusta de Mel Gibson, ya saben que pues, también tiene que ver con este fenómeno de los blockbusters. Al final sabemos que Mel Gibson no se le puede exigir demasiado, pero a mí me gustó la película, me gusta el trabajo, me gusta la manera en que se trabajó
no tanto el fenómeno de la invasión, sino la valentía por parte de los dos ejércitos, y ahí está. Vámonos con una tercera película, que es una película muy extraña de 1987, que se llama Good Morning Vietnam, y que básicamente es una película dirigida por Barry Levinson, y tiene que ver con un personaje verdaderamente extraño que se llama Adrian Cronauer, y que básicamente es un piloto que le encargan trabajar en una estación de radio y le encargan hacer un programa que se llama Good Morning Vietnam. Y pues este personaje, Adrian Cronauer, que Robbie Williams, este cómico tan interesante, termina siendo un programa muy atrevido, termina siendo un programa que maneja mucho el tema de lo políticamente incorrecto, y se atreve, por ejemplo, a quitar las polcas de las radios, de la radio que tiene el ejército de Estados Unidos, y se atreve a poner rock and roll, se atreve a poner música ligada pues, a la actualidad. Me gusta mucho pues, que tiene un sentido cómico, pero sin duda siempre está como muy presente esta idea de lo incorrecto que fue la invasión por parte de los Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, que en el soundtrack, que también es una verdadera belleza, están los Beach Boys, está The Marvelettes, que son prácticamente la música que acompañó pues, al ejército de Estados Unidos. Está también por ahí James Brown, está Adam Fate, y dentro del disco, que es una verdadera joya, más allá de las personas que ya les he mencionado, se me olvida también decirles que está por ahí Louis Armstrong. Hay un fragmentito de cómo era el programa de Good Morning Vietnam hecho por Adrian Cronauer, y pues sí, muy interesante. Creo que dentro del trabajo de Robbie Williams pues estaba en el mejor momento. Bien que mal, fue un actor que vale la pena seguir la carrera, y creo que en ese punto, este sentido como muy crítico y también muy complicado, podemos ver a un Robbie Williams muy, muy bien, en muy buenas condiciones. Bueno, tengo por aquí otra película, que es la cuarta de nuestra lista, se llama Deer Hunter, que en español le pusieron El francotirador. Y Deer Hunter pues, es las personas que se dedican prácticamente a cazar venados. Y es una película muy complicada porque es una película que se grabó recién terminada la guerra de Vietnam. Se grabó en 1977, tenía básicamente 2 años que había terminado la guerra. La grabó Michael Cimino, y hizo el trabajo increíble de volver a reunir a estos actores jóvenes que habían trabajado ya en muchas películas ligados con el mundo actoral de Nueva York en los años 70. Había trabajado con Robert De Niro, que hacía un trabajo increíble. Trabajaron también con Christopher Walken, Meryl Streep, y se ganó 5 premios del Oscar, fue muy bien recibida. Está también dentro del catálogo del Film Institute de América, en donde ubica el lugar número 79 de la lista que se hizo de las mejores películas de Estados Unidos de los primeros 100 años del cine. Y a mí en general me parece muy, muy rara, porque habla sí de la guerra de Vietnam, pero habla acerca de cómo pues una serie de personas que tienen un trabajo en una ciudad muy pequeñita en Pensilvania terminan uniéndose al ejército de Estados Unidos para ir a la guerra de Vietnam, y se dan cuenta pues cómo estas comunidades, como les comentaba, casi rurales, terminan siendo destruidas por una guerra a las que no les pertenecía nada. Y pues hay una historia ahí muy peculiar en donde el ejército del Vietcong, cuando detenía a los soldados, los obligaba a jugar a la ruleta rusa, este juego de que le tienen que dar una vuelta al carrete de donde van las balas y disparar para ver si te toca la bala y pues si te toca morir. Y bueno, miren, yo creo que lo más interesante es, como les decía, seguir los personajes uno por uno, darnos cuenta cómo algunos terminan volviéndose héroes de guerra, cómo algunos otros terminan mutilados, otros terminan con enfermedades mentales, y pues el trabajo de Robert De Niro, como siempre, acá de increíble a insuperable.
Pero bueno, es una película, como les comentaba, que tarda prácticamente 3 horas, pero a mí me parece fantástica de principio a fin. Y bueno, así como comencé con la mejor película, de la que más me gusta, también terminé con la segunda película que no sabía cuál era mejor. Y sin duda me estoy dirigiendo a ustedes con Apocalipsis Now, que es una belleza de principio a fin. Dirigida por Francis Ford Coppola, que como todos sabemos dirigió El Padrino. Y venía prácticamente pues de un trabajo fantástico, o sea, de un trabajo ligado prácticamente con la idea de unir muchas cosas. Sabemos que esta película está basada en dos cosas. Está basada en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que posiblemente sea una de las cosas más increíbles que se han escrito en la historia de la humanidad, que habla acerca de la invasión de estos países que terminan devorando a los países más pequeños, de este sistema totalitarista económico. Y lo que hace Francis Ford Coppola es básicamente llevar este concepto de Conrad a una guerra ligada íntimamente con Vietnam. También sabemos que es admirador de Bernard Herzog, de Aguirre y la ira de Dios, esta película que tiene que ver con volverse loco en un río y volverse loco y tener estos aires de grandilocuencia. Y como todos sabemos, en la historia de Conrad tienen que ir a buscar a un general que vive en el Congo, y en este sentido lo que tiene que pasar en este fenómeno es que ahora tiene que ir un soldado a buscar a un general que está extraviado y que no saben qué es lo que está pasando. Y pues es una infinidad de aventuras de principio a fin. Está por ahí música increíble de Rolling Stones. Está por ahí también cosas relacionadas íntimamente con el mundo de Playboy y de los excesos cometidos por parte del ejército de la manera tan brutal. Y vale la pena mencionar que también ganó una infinidad de Óscares. Ganó a Mejor Fotografía, Mejor Sonido, y también se llevó la Palma de Oro en 1979. Vale la pena mencionar que pues, prácticamente había terminado la guerra, o tenía 2 o 3 años en donde había terminado y ya estaba siendo pues, publicada. También está incluida en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, un registro verdaderamente impresionante. Y Francis Ford Coppola ha hecho varias presentaciones, ha hecho unas versiones que se llaman Redux, que a mí me encantan porque de verdad es así como de tratar de sacarle lo mayor que se pueda, y son versiones que tienen que ver ya prácticamente con pegarle a las 3 horas. Y bueno, al final, pues Coppola nos lleva pues, a este trabajo que es verdaderamente extraordinario. Juntar un suceso histórico con una película y con un libro, reconstruir prácticamente la manera en que interpretamos los clásicos recurriendo a Conrad. Y pues nada, esas son mis 5 recomendaciones. Espero no se haya alargado demasiado, pero son 5 películas sobre la guerra de Vietnam que tendrían que ver, que a mí me parecen fantásticas de principio a fin. Y nada, me gustaría que me coménteme qué películas más hay de la guerra de Vietnam que no recomendé o que se me olvidaron. Me gustaría también que me dijera qué piensa de estas películas, le gustan, no le gustan. Ya ven que When We Were Soldiers siempre ha sido como muy criticada, a mí me gusta. Y también me gustaría que me regalara un like, ya sabes, si le gusta lo que digo con la manita hacia arriba, si no le gusta con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, al lado de una campanita también, aplástelo, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.